Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado descifrar los misterios de la existencia. Nos han enseñado que las palabras solo comunican. Pero, ¿y si fueran llaves que abren puertas a realidades ocultas? A lo largo de la historia, han existido conocimientos sagrados resguardados en textos prohibidos. Algunos creen que Jesús poseía este saber y que su poder iba más allá de lo que nos han contado. Imagina un código capaz de influir en la materia, sanar enfermos y alterar la percepción de la realidad. Un secreto transmitido en susurros, escondido en antiguas escrituras y silenciado por siglos. Jesús no solo predicaba con palabras, sino que las usaba como herramientas de poder. Frases específicas, nombres sagrados y sonidos resonantes que parecían conectar su conciencia con fuerzas superiores. Pero este conocimiento no se perdió del todo. Algunos fragmentos permanecen en manuscritos ocultos, en textos antiguos y en la tradición mística que vincula la Cábala con las enseñanzas de Cristo. ¿Podría ser que las palabras de Jesús escondieran una clave para acceder a un nivel de existencia superior? ¿Y si el verdadero milagro no estuviera en la fe, sino en la vibración del verbo? En este viaje revelador, exploraremos cómo la Cábala guarda pistas sobre los nombres divinos y cómo estos podrían haber sido utilizados por Jesús para manifestar su conexión con lo absoluto. Prepara tu mente para una revelación que desafía lo establecido. ¿Estás listo para descubrir lo que ha sido ocultado por siglos? Lo que viene a continuación puede cambiar tu percepción de la realidad. La Cábala ha sido un misterio reservado para unos pocos elegidos. Se dice que dentro de sus enseñanzas se oculta el conocimiento necesario para descifrar la verdadera naturaleza de Dios y el universo. No es solo un conjunto de creencias místicas, sino una ciencia espiritual que explica la conexión entre lo divino y la creación. Sus principios se basan en la vibración, la numerología y los nombres sagrados. Desde tiempos antiguos, los sabios hebreos sostenían que las palabras no eran meros sonidos, sino llaves que abrían puertas invisibles. Cada nombre divino contenía un código capaz de alterar la realidad. Esta enseñanza afirmaba que Dios creó el mundo a través del verbo. No solo pensó la existencia, sino que la manifestó mediante la palabra. Este principio también está presente en los evangelios cristianos. Jesús no solo conocía estos secretos, sino que los usaba. La forma en que pronunciaba ciertas palabras indicaba un profundo entendimiento del poder vibracional, un conocimiento que ha sido ocultado por siglos. La Cábala menciona el Shem HaMeforash, un conjunto de 72 nombres divinos. Se decía que aquellos que los conocían podían obrar milagros, sanar enfermedades e incluso alterar la naturaleza. Algunos estudiosos sugieren que Jesús dominaba estos nombres. Sus curaciones, exorcismos y su capacidad para controlar la materia podrían haber sido el resultado de aplicar este conocimiento prohibido. No es casualidad que sus seguidores registraran sus palabras con gran precisión. Cada frase que pronunciaba podía contener claves ocultas, mensajes cifrados dirigidos a quienes tenían ojos para ver. Los primeros cristianos sabían que el poder no estaba en los rituales externos, sino en la comprensión de la vibración de los nombres divinos. Con el tiempo, este saber fue silenciado y etiquetado como herético. Pero si Jesús tenía acceso a este conocimiento, ¿por qué la Iglesia lo ocultó? ¿Qué peligroso secreto contenía la Cábala que debía mantenerse fuera del alcance de las masas? Para comprender esto, es necesario analizar los evangelios con una nueva perspectiva. Si Jesús usaba nombres sagrados en sus milagros, ¿qué significaba realmente cuando decía, "Yo soy"? La conexión entre la Cábala y el cristianismo
podría ser más profunda de lo que imaginamos. No estamos hablando solo de textos antiguos, sino de una ciencia espiritual olvidada por la historia. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué otras enseñanzas han sido ocultadas? Si la Cábala posee claves para entender la creación, ¿qué más nos han negado durante siglos? Pero más allá de la teoría, lo que realmente importa es el impacto de este conocimiento en la vida real. ¿Podría la humanidad recuperar este saber y utilizarlo hoy para transformar su conciencia? Para responder, debemos analizar el uso exacto de las palabras en los evangelios. Cada milagro de Jesús, cada enseñanza, podría estar revelando algo mucho más profundo de lo que se nos ha dicho. Jesús no solo predicó, sino que realizó prodigios que desafiaban toda lógica humana. Cada uno de sus milagros no fue un acto aleatorio, sino una manifestación de un conocimiento profundo sobre la vibración y la palabra. No bastaba con su fe o su autoridad espiritual, había algo más. Sus palabras no eran simples expresiones, sino llaves que parecían abrir dimensiones ocultas, activando fuerzas invisibles que operaban bajo principios desconocidos. Cuando curaba enfermos, no realizaba extensos rituales ni fórmulas complejas. Bastaba una palabra, una orden precisa. «Levántate y anda», le dijo al paralítico, y su cuerpo, antes inerte, respondió instantáneamente. En otra ocasión, un ciego de nacimiento recuperó la vista con solo escuchar las palabras de Jesús. No hubo magia ni intervención física extrema, solo una vibración específica que restauró lo que parecía irremediablemente perdido. Pero quizá uno de los episodios más impactantes fue cuando resucitó a Lázaro. No usó pócimas ni amuletos, solo lo llamó por su nombre. «Lázaro, ven fuera». Y contra toda lógica, el muerto obedeció. Aquí radica un misterio inmenso. En la tradición esotérica, el nombre de una persona es un reflejo de su esencia. Pronunciarlo con el poder correcto puede invocar su energía y alterar su estado. Lo mismo ocurrió con la tormenta en el mar. Los discípulos estaban aterrados cuando los vientos amenazaban con hundir la barca. Jesús, con absoluta calma, habló al viento, y éste se detuvo de inmediato. ¿Qué clase de autoridad podía ejercer sobre la naturaleza misma? Sus palabras parecían alinearse con una vibración superior, resonando con la misma frecuencia de la creación y ordenando el caos con precisión absoluta. Pero lo más enigmático ocurrió en Getsemaní. Cuando los soldados lo buscaron, Jesús les preguntó a quién buscaban. «A Jesús de Nazaret», respondieron. Entonces él declaró: «Yo soy». Y todos cayeron al suelo. No fue una simple frase, sino la pronunciación del tetragramatón, el nombre sagrado de Dios. En la tradición hebrea, este nombre era tan poderoso que su sola mención podía alterar la realidad. En la antigüedad, solo los sumos sacerdotes tenían permiso de pronunciarlo en momentos específicos del año. Su correcta vocalización no era solo un sonido, sino una llave vibratoria con efectos incalculables. Jesús, al decir «Yo soy», no solo se identificó, sino que activó una fuerza que provocó el colapso de quienes lo rodeaban. La vibración de ese nombre generó un impacto tan fuerte que los soldados no pudieron sostenerse en pie. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. Sus milagros no eran simples actos de fe, sino la aplicación de un conocimiento oculto, donde la palabra actuaba como una frecuencia capaz de reordenar la materia y la energía. Es posible que lo que llamamos milagros fuera en realidad la manifestación de un lenguaje perdido, un código que solo unos pocos conocían, pero que, una vez entendido, podía transformar la realidad.
La pregunta ahora es, si Jesús dominaba este conocimiento, ¿podría haberlo transmitido a sus discípulos? Si sus palabras contenían un poder oculto, ¿dónde podemos encontrar registros de ello? Lo cierto es que este misterio no termina aquí. Hay algo más profundo en las palabras de Jesús, un código que conecta su enseñanza con la numerología y la estructura oculta del universo. Desde tiempos antiguos, los sabios han entendido que los números encierran significados ocultos. No son simples cifras, sino códigos vibracionales que estructuran la realidad y revelan verdades profundas sobre la existencia y el universo. En la tradición hebrea, cada letra posee un valor numérico. Esto significa que las palabras no solo transmiten un significado literal, sino que también contienen patrones energéticos capaces de influir en la conciencia y la materia. Al analizar el nombre de Jesús en griego, descubrimos un hecho asombroso. Su valor numérico es 888, una cifra que en la numerología sagrada representa la eternidad, la resurrección y el equilibrio divino. Este número no es arbitrario. En el simbolismo místico, el 8 representa el infinito, el renacimiento y la conexión con lo divino. Repetido 3 veces, indica la unión absoluta con la fuente celestial. En contraposición, encontramos el 666, el número que simboliza la caída en la materia. Representa la limitación del espíritu, la densidad del mundo físico y la desconexión de la luz original. En los evangelios, el 666 se asocia con el número de la bestia, pero pocos saben que su significado va más allá. Es un código que advierte sobre la prisión espiritual de la humanidad. La Cábala enseña que la realidad fue creada a través de la palabra y la vibración numérica. Cada número contiene una energía específica que interactúa con los planos superiores de la existencia. Los textos antiguos revelan que ciertos números aparecen repetidamente en la Biblia, no por casualidad, sino porque encierran mensajes ocultos que solo los iniciados pueden descifrar. Un ejemplo fascinante es el número 12, presente en los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel y las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Es un símbolo de organización cósmica. Otro número crucial es el 7, que representa la perfección divina. Aparece en los 7 días de la creación, las 7 iglesias del Apocalipsis y las 7 lámparas del candelabro sagrado. En el Evangelio de Juan encontramos un detalle enigmático. Cuando Jesús realiza el milagro de la pesca, sus discípulos sacan exactamente 153 peces. Este número encierra un código profundo. En la numerología mística, el 153 simboliza la totalidad del ser humano en su camino hacia la iluminación. Es un número asociado con la transformación y la ascensión espiritual. Otro número intrigante es el 32, presente en el árbol de la vida de la Cábala. Se compone de 10 esferas o sefirot y 22 senderos, reflejando la estructura del universo espiritual. Si analizamos el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, descubrimos que su valor numérico es 26, un número que representa la unidad y la conexión con lo divino. Este número aparece en múltiples textos sagrados, sugiriendo que el nombre de Dios no es solo un conjunto de letras, sino un código vibracional que abre puertas hacia otras dimensiones. La numerología no solo se encuentra en la Biblia, sino en las enseñanzas de Jesús. Cuando hablaba en parábolas, usaba números que transmitían mensajes ocultos sobre la evolución del alma. En la parábola del sembrador, menciona que algunas semillas producen 30, 60 o 100 veces más fruto. Estos números no son aleatorios, sino claves que indican niveles de desarrollo espiritual. En los textos esotéricos,
el 30 simboliza el despertar inicial, el 60 representa el crecimiento de la conciencia y el 100 indica la iluminación total y el retorno a la divinidad. La ciencia moderna está comenzando a redescubrir estos principios. Los estudios sobre frecuencias vibracionales y resonancia revelan que los números afectan la materia y la estructura del universo. La geometría sagrada muestra que los patrones numéricos están presentes en la naturaleza, desde la proporción áurea en las galaxias hasta la estructura de nuestro ADN. Todo sigue un código. Podría ser que Jesús estaba enseñando un conocimiento prohibido, capaz de permitirnos trascender la realidad. ¿Y si estos números sagrados fueran la clave para comprender nuestro verdadero propósito? La conexión entre la numerología y la espiritualidad ha sido ocultada por siglos. Sin embargo, quienes estudian estos códigos encuentran en ellos una puerta hacia el despertar de la conciencia. Si cada número encierra una vibración específica, entonces descifrar estos códigos nos permitiría entender los secretos de la creación y restaurar nuestra conexión con lo divino. Jesús utilizó estos principios en sus enseñanzas, pero sus conocimientos fueron velados con el tiempo. Ahora, depende de nosotros recuperar este saber y aplicarlo en nuestra vida. Todo indica que el universo no es caótico, sino una sinfonía matemática perfecta. Cada número es una nota en la partitura divina, y quienes la comprenden pueden sintonizar con la frecuencia original. Tal vez el mayor secreto no esté en los textos ocultos, sino en nuestra capacidad de ver más allá de lo evidente. Los números nos han estado hablando siempre, esperando ser comprendidos. La numerología sagrada nos muestra que la Biblia es más que un libro religioso. Es un manual codificado para la evolución del alma, un mapa que nos guía hacia el retorno a la luz. Si Jesús conocía este código y lo aplicaba en sus enseñanzas, ¿significa que también dejó pistas sobre cómo utilizarlo? ¿Podría este conocimiento ayudarnos a cambiar nuestra realidad? Para quienes buscan respuestas, la clave no está en las palabras superficiales, sino en los números ocultos en el mensaje original. Un mensaje que ahora podemos descifrar y aplicar en nuestra vida. Si este conocimiento ha permanecido en las sombras, es momento de traerlo a la luz. Tal vez la verdadera revelación no sea descubrir algo nuevo, sino recordar lo que siempre estuvo dentro de nosotros. Desde tiempos ancestrales, el nombre de Dios ha sido considerado un misterio sagrado, un código que trasciende el lenguaje humano. No es solo una palabra, sino una vibración que resuena en lo divino. Cuando Moisés preguntó su nombre en el monte Horeb, la respuesta no fue un simple sonido, sino una afirmación trascendental. Ejye, Asher Ejye, traducido como «Yo soy el que soy». Este no era un título común, sino un decreto de existencia absoluta, un sonido sagrado que contenía la esencia de la creación. Los sacerdotes lo reverenciaban y lo pronunciaban con temor. La tradición hebrea prohibía decir este nombre en voz alta, pues se creía que su vibración tenía un poder inimaginable. Solo los sumos sacerdotes lo susurraban en el lugar más sagrado del templo. Sin embargo, Jesús rompió esta barrera. A lo largo de su ministerio, se autodenominó «Yo soy» en múltiples ocasiones, usando este código con una seguridad y autoridad jamás vistas antes. No era solo una referencia teológica, sino una activación espiritual. Al pronunciar «Yo soy», Jesús estaba alineando su conciencia con la energía pura del Creador, manifestando su conexión absoluta. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: «Antes de que Abraham fuese, yo soy». Con estas palabras, estaba afirmando su existencia más allá del tiempo y revelando su verdadera naturaleza divina.
Este acto no pasó desapercibido. Los líderes religiosos consideraron su declaración una blasfemia, pues entendieron que se estaba atribuyendo el mismo nombre con el que Dios se identificó ante Moisés. Más allá de la controversia, sus palabras parecían tener un efecto real en la realidad. En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados fueron a capturarlo, sucedió algo impactante. Le preguntaron si era Jesús de Nazaret, y él respondió simplemente: «Yo soy». En ese instante, todos los soldados cayeron al suelo, como si una fuerza invisible los hubiera derribado. Este detalle es pasado por alto en muchas interpretaciones, pero nos habla del poder oculto en estas palabras. No era solo una respuesta, era un eco vibracional que alteraba la materia. Si el tetragramatón tenía la capacidad de influir en la realidad, Jesús estaba usando su conocimiento para canalizar una fuerza superior, demostrando que las palabras podían modificar el entorno físico. Este mismo principio puede verse en otros momentos de su ministerio. Cuando sanaba enfermos o realizaba milagros, no usaba largos discursos, sino comandos cortos y poderosos. En la resurrección de Lázaro, simplemente dijo: «Lázaro, ven fuera». No fue una petición, sino una orden vibracional, una activación que restauró la vida con solo su voz. En la tormenta, cuando el mar amenazaba con hundir la barca, Jesús no hizo largos rezos. Dijo: «Calla, enmudece». Y de inmediato, las aguas se calmaron. Sus palabras parecían ser llaves para acceder a la estructura misma de la realidad. No eran frases simbólicas, sino códigos que resonaban con la esencia misma de la existencia. Podría ser que Jesús no solo enseñaba fe, sino que revelaba un conocimiento oculto sobre el poder vibracional de los nombres sagrados, un conocimiento reservado solo para iniciados. Este es un tema que la tradición ha tratado de ocultar. Si las palabras tenían el poder de modificar la realidad, significaba que cada persona podía acceder a un poder divino. Si el yo soy era más que una afirmación, si era un principio cósmico, entonces cualquiera que comprendiera su vibración podía conectar con una realidad superior y expandir su conciencia. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Fue este conocimiento lo que llevó a que su enseñanza fuera censurada? ¿Era peligroso para los líderes religiosos que las personas descubrieran su propio poder? Durante los primeros siglos del cristianismo, el mensaje de Jesús era interpretado de distintas maneras. Algunas comunidades veían su enseñanza como una invitación a la introspección, mientras que otras enfatizaban la obediencia y la fe ciega. Los gnósticos aseguraban que la verdadera conexión con Dios no se encontraba en templos ni en doctrinas impuestas, sino en el conocimiento interno. Para ellos, el despertar de la conciencia era la clave para alcanzar la divinidad. Sin embargo, este pensamiento desafiaba el control religioso. Si la salvación era un proceso personal basado en la comprensión, ¿qué necesidad había de intermediarios? Esta idea era peligrosa para quienes buscaban consolidar el poder. Fue en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando se decidió qué evangelios serían considerados canónicos. Aquellos que promovían una búsqueda interna de la verdad fueron descartados, prohibidos e incluso destruidos. Entre los textos prohibidos se encontraba el Evangelio de Tomás, un escrito donde Jesús decía: «El reino está dentro de ti». Esta frase implicaba que la divinidad no se encontraba en estructuras externas, sino en cada persona. También fue excluido el Evangelio de María Magdalena, que sugería que Jesús le reveló enseñanzas secretas. Estas enseñanzas hablaban de la trascendencia del alma y el acceso a dimensiones superiores a través del conocimiento.
Otro texto oculto fue el Evangelio de Judas, que presentaba una versión completamente diferente de los eventos. Según este escrito, Judas no traicionó a Jesús, sino que cumplió un papel esencial dentro de su plan divino. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen escritos esenios que hablan sobre la búsqueda de la iluminación espiritual y el poder de los nombres divinos, conceptos que también aparecen en la enseñanza de Cristo. Pero si estos textos estaban tan alineados con las palabras de Jesús, ¿por qué fueron eliminados? La respuesta parece estar en la necesidad de establecer una religión estructurada, con reglas claras y una jerarquía de poder. Los primeros líderes de la Iglesia entendieron que un mensaje basado en la introspección y la libertad espiritual debilitaría su influencia. Un dogma sólido les permitiría controlar el acceso a la salvación. Con el tiempo, la fe dejó de ser un camino de autodescubrimiento para convertirse en un sistema de creencias rígido. Se impusieron doctrinas, se eliminaron conocimientos y la figura de Cristo se transformó en un símbolo de obediencia. Pero, a pesar de los intentos de censura, fragmentos de este conocimiento sobrevivieron. Pequeñas sectas y grupos esotéricos preservaron estos textos prohibidos, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para comprenderlos. Algunos de estos escritos se ocultaron en monasterios remotos. Otros fueron transmitidos en secreto de generación en generación. Lo que la Iglesia intentó borrar, la historia se encargó de resguardar en las sombras. Hoy, con la llegada de la era digital, estos evangelios perdidos están resurgiendo. Investigadores y teólogos han comenzado a analizarlos, revelando verdades que habían sido suprimidas por siglos. Lo que antes solo estaba disponible para unos pocos iniciados, ahora está al alcance de todos. La verdad que fue ocultada, prohibida y declarada herejía, poco a poco está siendo recuperada. Si estos textos fueran meras invenciones sin importancia, ¿por qué se hizo tanto esfuerzo en desaparecerlos? ¿Qué revelaban que representaba una amenaza para la estructura del cristianismo oficial? La censura de estos evangelios nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué más ha sido ocultado? Si hemos perdido fragmentos tan importantes del mensaje de Cristo, ¿cuánto de lo que conocemos hoy es la verdad completa? Si el reino de Dios está dentro de cada uno, significa que nunca estuvimos desconectados de la divinidad. Y si eso es cierto, entonces el acceso a la iluminación siempre ha estado en nuestras manos. Pero, ¿cómo podemos recuperar este conocimiento? ¿Cómo aplicarlo en nuestra vida? ¿Y qué impacto tendría en nuestra percepción del mundo si descubriéramos que nuestra conexión con Dios nunca dependió de una institución? Ahora que sabemos que estos textos fueron suprimidos, es momento de preguntarnos, ¿qué debemos hacer con esta información? A continuación, exploraremos cómo recuperar y aplicar este conocimiento en nuestra vida. Desde tiempos ancestrales, los nombres divinos han sido considerados llaves de acceso a lo sagrado. No son solo palabras, sino vibraciones que resuenan con la esencia del universo y la conciencia superior. La tradición mística enseña que pronunciar estos nombres con intención puede armonizar nuestra energía y conectar nuestra alma con dimensiones espirituales superiores. No se trata solo de fe, sino de una práctica con efectos reales. Jesús conocía este principio y lo aplicaba en su enseñanza. Cuando declaraba, «Yo soy la luz del mundo» o «Yo soy el camino», no solo hablaba, sino que activaba una frecuencia sagrada. Al pronunciar «Yo soy», no solo afirmamos una creencia, sino que sintonizamos con una vibración específica. Así como una nota musical puede resonar en un instrumento, nuestras palabras resuenan en nuestra realidad.
Pero no basta con repetir palabras sin sentido. La intención, la emoción y la conciencia son claves. La vibración de un nombre divino debe ser invocada con total presencia y alineación interior. Meditar en los nombres sagrados es una de las formas más antiguas de conectar con la energía divina. A través de la repetición enfocada, la mente se aquieta y se abre a estados superiores de conciencia. Se dice que ciertos místicos alcanzaban estados de iluminación repitiendo un solo nombre durante horas. No se trata de magia, sino de la resonancia que se genera cuando nos alineamos con la esencia de lo divino. En el Tetragrámaton, el nombre sagrado de Dios es uno de los nombres más poderosos. Su pronunciación secreta era guardada celosamente, pues se creía que contenía la vibración del mismo acto creador del universo. En la tradición hebrea, los sacerdotes solo pronunciaban el nombre divino en ocasiones sagradas. En otras culturas, los mantras y cánticos sagrados cumplen una función similar de elevación espiritual. Así como Jesús utilizaba los nombres divinos para realizar milagros, cada persona puede integrar esta sabiduría en su vida, no solo para transformar su mente, sino para activar su verdadera esencia. Existen diversas formas de aplicar este conocimiento. La primera es la repetición consciente, una práctica en la que el nombre divino se dice con intención profunda hasta sentir su resonancia en el cuerpo. Otra práctica poderosa es la visualización. Mientras se pronuncia un nombre divino, se puede imaginar su energía fluyendo a través del cuerpo, expandiéndose más allá del plano físico. Algunos maestros enseñan que al combinar la oración con la respiración, el poder del nombre se multiplica. Cada inhalación y exhalación se sincroniza con la vibración de la palabra sagrada. Esto no solo armoniza la mente, sino que reconfigura la estructura energética del individuo. El uso consciente de los nombres divinos puede cambiar patrones negativos y abrir caminos de sanación. Quienes han practicado esta técnica han reportado estados de paz profunda, claridad mental y una conexión más íntima con lo divino. La energía de las palabras transforma la percepción y la realidad misma. Si todo en el universo es vibración, nuestras palabras tienen el poder de moldear nuestro destino. Cada afirmación, cada nombre sagrado pronunciado con intención, es un acto de creación en sí mismo. Así como Jesús declaró su divinidad al decir, «Yo soy», nosotros también podemos activar nuestro potencial. Yo soy luz, yo soy sanación, yo soy conocimiento. Cada frase es una llave de transformación. No importa la tradición espiritual, el principio es el mismo. Las palabras tienen poder. Aprender a usarlas con intención puede ser la clave para elevar nuestra conciencia y trascender limitaciones. Pero esto es solo el comienzo. Si el lenguaje divino puede transformar nuestra realidad, ¿qué más podríamos descubrir sobre el poder oculto en los nombres sagrados? La respuesta podría cambiarlo todo. Durante siglos, este conocimiento ha permanecido en las sombras, oculto a quienes no estaban preparados para comprenderlo. Pero ahora que ha sido revelado, surge una pregunta inevitable. ¿Qué haremos con él? Cada fragmento de sabiduría ancestral tiene el poder de transformar nuestra percepción de la realidad. Saber que las palabras pueden moldear nuestra existencia nos deja ante una responsabilidad ineludible. No se trata solo de comprender la verdad, sino de aplicarla. ¿Seremos simples observadores o tomaremos el control de nuestra conexión con lo divino? Esta decisión marcará nuestro destino. Si esta información ha resonado contigo, es porque estás listo para recibirla. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. La verdad nos llama, pero depende de nosotros atender su llamado. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que los nombres divinos tienen un poder real
¿O han sido solo un símbolo en las Escrituras? Déjanos tu comentario y comparte tu perspectiva. La búsqueda del conocimiento nunca termina. Cada revelación nos abre una nueva puerta. Si deseas seguir explorando estos misterios, suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Juntos podemos desentrañar los secretos que han sido ocultados durante siglos. Comparte este video para que más personas accedan a esta verdad y sean parte de este despertar espiritual. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Código Espectral, donde seguiremos explorando lo prohibido, lo sagrado y lo que pocos se atreven a cuestionar.